Bueno, buenas tardes. Este es el video en el que vamos a presentar el tema de que nos tocó exponer a nuestro grupo, que está conformado por Sebastián Quintero, Isabela Gil, Ana María Sierra y Laura Isabel Mesa. Entonces, les estaremos hablando un poco de lo que es la prueba Human Whitney y vamos a seguir viendo cómo va a ser el orden de esto. Empezaremos hablándoles de del origen, de los usos, vamos a pasar también por un contexto psicológico, ya un planteamiento de hipótesis nula, alternativa, vamos a estar hablando un poco de eso, lo que es la fórmula que vamos a estar usando para esta prueba. También hablaremos de lo que es el criterio de rechazo, cómo vamos a poder eh, rechazar esas hipótesis o validarlas con respecto a lo que es esta prueba, el valor crítico, también cómo hallaremos ese valor crítico para precisamente poder tener ese criterio de rechazo. Y por último, unos ejercicios en los que aplicaremos la prueba. Así que no siendo más, empecemos por el origen. Y bueno, esto fue inicialmente propuesto por Frank Wilcoxon, que en realidad es el tema anterior de esta prueba. Pero ¿qué pasa? Llega Henry Beeman con el doctor, con D.R. Whitney, ¿cuál doctor? En 1947, y entonces a diferencia de Wilcoxon, lo que hacen es poder ampliar esta prueba de Wilcoxon, ya como adaptada a ellos, y de manera que la podamos usar para variables o para tamaños de muestras distintos. Entonces, esa es como la ampliación que le hacen a esa prueba. Y bueno, tenemos que esto es una prueba no estadística alternativa a lo que es la de T-Student. Como más adelante les volveré a mencionar porque es alternativa, porque a diferencia de la T-Student donde tenemos en cuenta lo que es la distribución normal, en esta prueba no tenemos en cuenta o no hace falta que la distribución sea una distribución normal. Ahora continuamos con lo que son los usos de esta prueba. Podemos usarla para comparar la efectividad de dos tratamientos. En este caso, el ejemplo que damos es la reducción de la ansiedad, que va a ser como esa variable en común que tenemos en ambos tratamientos. Podemos con esta prueba decir cuál de las dos es más efectiva, cuál de las dos es mejor, por ende. También podemos analizar las diferencias entre las características de los grupos. Y bueno, en este puntico, lo que queremos también como resaltar más es esa nuevamente capacidad de esta prueba de no tener en cuenta lo que es la distribución normal en estas muestras. Entonces, sin importar qué tipo de distribución tengan nuestros datos, vamos a poder aplicar esta prueba. También vamos a poder evaluar datos ordinales. Aquí donde entran los datos ordinales es como en las escalas que llegamos a encontrar. El ejemplo que les damos aquí claramente es una escala de la calidad del sueño en la que uno es muy mala, 5 muy buena, pero este tipo de escala las encontramos en muchísimos otros tipos de estudios, como en las encuestas, en las que vamos a observar este tipo de escalas en las que nos dicen o que el servicio fue muy bueno o que distintos tipos de factores, digámoslo así, nos ponen esta escala. Entonces, pues en esta es la del sueño, como le digo, la calidad de servicio, el tiempo de servicio, la atención, qué buena fue, esto y lo otro. En ese tipo de datos que obtenemos, podemos hacer uso de esta prueba de Whitman. Ahora les voy a hablar sobre el contexto psicológico. Bueno, empezamos con la investigación experimental, que pues este enfoque nos permite comparar grupos de participantes en diferentes condiciones experimentales para determinar si existen diferencias significativas en variables de interés como la percepción, el comportamiento o las respuestas emocionales. Y acá la prueba de Human Whitney se utiliza para analizar los datos obtenidos y determinar si las diferencias observadas en los grupos son estadísticamente significativas. Bueno, de segundo tenemos los estudios de intervención, que acá en estos casos la prueba Mann-Whitney puede emplearse para evaluar la eficacia de intervenciones psicológicas comparando el progreso de dos grupos de participantes que reciben tratamientos. Y acá nos permite identificar si hay diferencias en los resultados entre los grupos tratados de manera diferente. En tercer lugar, encontramos los estudios observacionales,
que estos estudios no implican manipulación experimental directa, como en los estudios de observación naturalista. Y acá la prueba de Mann-Whitney sirve pues para comparar grupos en variables de interés psicológico, ayudándonos a entender si existen diferencias significativas entre ellos. Y finalmente, en el ámbito de la evaluación de pruebas psicométricas, la prueba de Mann-Whitney puede ser muy útil, ya que nos permite comparar los puntajes obtenidos por dos grupos de participantes en pruebas diseñadas para medir constructos psicológicos como la inteligencia, la personalidad o las habilidades cognitivas. Entonces, al utilizar pues la prueba podemos determinar si hay diferencias significativas en los puntajes entre los grupos evaluados. Ahora veremos cómo planteamos cómo es el planteamiento de hipótesis en esta prueba. Perdón. Tenemos entonces que el planteamiento de hipótesis, tenemos dos opciones, un bilateral y una hipótesis de cola. Como ya venía establecido en las demás pruebas que llegamos a ver durante el semestre, tenemos que esa hipótesis nula siempre se va a parar en lo que es la hipótesis, en lo que es una igualdad. Nos va a decir que nos van a decir que ambas pruebas, test, lo que sea, son iguales, son igual de buenos, igual de malos. Ahí siempre se va a parar nuestra hipótesis nula. Y la alternativa siempre nos va a marcar una diferencia. En este caso, cuando es una hipótesis bilateral, en esta prueba, la diferencia va a estar en que el resultado del primer y el segundo grupo son distintos, que es lo mismo que si miramos en lo de una cola, va a ser lo mismo, que va a ser que que va a haber un grupo que es menor o mayor al otro. Ahora les mostraré la fórmula. En esta fórmula, primero hay que multiplicar los tamaños de muestra de los dos grupos, se suman y ahí el tamaño de muestra se multiplica por el tamaño de muestra más 1 y eso se divide entre 2 y al final se resta con los rangos. Pues es diferente pues para el grupo 1 y para el grupo 2. En cuanto al criterio de rechazo, para rechazar la hipótesis nula se requiere que U sea menor, o sea, que el valor calculado sea menor que el valor crítico de las tablas, que ya lo veremos a continuación. Y ahora pues vamos a hablar del valor crítico. Bueno, pues primero hay que saber que el valor crítico es el punto de referencia utilizado en pruebas de hipótesis para determinar si se debe rechazar o no la hipótesis nula. En esta prueba, el valor crítico se utiliza en lugar del valor P para tomar las decisiones sobre la hipótesis nula. Y el valor crítico pues depende del tamaño de muestra y del nivel de significancia elegido para la prueba y se calcula a partir de las tablas estadísticas específicas y también se puede hacer mediante un software estadístico. Para encontrar el valor crítico con las tablas estadísticas, pues hay que saber que estas tablas proporcionan valores críticos para diferentes tamaños de muestra y niveles de significancia. Entonces, pues primero lo que hay que hacer es determinar el tamaño de muestra total de los dos grupos combinados, o sea, de N1 y de N2. Luego se selecciona el nivel de significancia que se desea para la prueba, que normalmente es 0,05 o 0,01, que acá se puede ver 0,01. Y después se encuentra el valor crítico correspondiente al tamaño de muestra y el nivel de significancia en la tabla y se usa como el punto de referencia para determinar lo de la hipótesis nula. Y pues para hacerlo con un software pues se puede usar el SPSS y pues eso lo calcula automáticamente. Ahora miraremos lo que es el ejemplo de esta prueba o el primer ejercicio que vamos a plantear para explicar un poco más a fondo la prueba. Iniciaremos entonces planteando el ejercicio que vamos a ver el efecto de la música en la relajación de las personas. Vamos a tener dos grupos. Un grupo control al que no se le aplica o no van a tener la música, entonces no va a haber como
nada de diferente, pero va a estar el grupo experimental en el cual sí van a tener presencia de música, y eso lo vemos aquí en esta tablita. Tenemos el nivel de estrés, de relajación que pudieron alcanzar los sujetos con y sin. Como hipótesis nula, tenemos que no existe una diferencia en los niveles de relajación. Como podemos ver, una igualdad, no hay una diferencia entre los que no escuchan música y los que sí. Y como una alternativa es que los niveles de relajación son mayores en el grupo experimental que en el grupo de control. Siguiendo así, entonces vamos por el primer paso para resolver este ejercicio. Como podemos ver en la tabla, tenemos varios datos que son iguales. Como lo que estamos buscando es poder organizarlos en rangos, por así decirlo, pues si tenemos más de un dato, vamos a ver que un mismo dato va a estar en el mismo rango. ¿Qué vamos a hacer en esto? Entonces, cuando esto suceda, vamos a buscar la cantidad de datos que haya repetidos. Digamos, en este caso, en el primer rango va a ser el número uno. Vamos a ver que se repite dos veces. Como sabemos que cada número va a tener un rango, cada uno sería el rango uno y el rango 2. Aquí en el ejemplo, como podemos ver, se repite dos veces. Entonces, ¿cuál es la operación que vamos a llevar a cabo cuando esto suceda? Y es que vamos a sumar esas dos posiciones o esos dos rangos, que en este caso sería uno y 2, se suman, nos da 3, lo dividimos entre 2 y nos da 1.5. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora todos los uno en esta tabla, como van a poder observar, va a ser de 1.5. Y eso lo vamos a repetir con todos los números que se repitan en la tabla. Como podemos observar, el 2 también se repite dos veces. ¿Qué posiciones tendrían en estos rangos esos ambos dos? Serían el 3 y el 4, que es lo que observamos aquí abajo también, que sería 3 más 4 sobre 2, porque son dos veces que se repite, o dos veces que estamos, dos rangos que estamos sumando, y lo vamos a dividir entre 2. Eso nos da 3.5. Si nos vamos a la tabla, podemos ver que todos los dos de la tabla están representados con ese 3, perdón, con ese 3.5. Lo mismo con el 3, lo mismo con el 4 y lo mismo con el 5. Entonces, siguiendo así, vemos la tablita. Como pueden ver, cada número, aún así se repita, tiene una representación. Ahora vamos a sumar toda esta representación o esos rangos y vamos a tener que en el grupo control, sin música, esa suma nos da 70 y en el grupo experimental esa suma nos da 140. Ahora nos vamos a mover al siguiente paso, al tercer paso, que es calcular la U y escoger la de menor valor. Entonces, vamos a aplicar la fórmula que previamente les explicamos, que es sencillamente reemplazar y el resultado que nos den ambos resultados, porque vamos a hacer la fórmula dos veces para cada grupo, o sea, una vez para cada grupo, el resultado que nos dé menor valor, ese es el que vamos a utilizar para hacer el uso de la tabla. Entonces tenemos que la U del grupo uno nos da 85, la del grupo la del grupo control, que no tenía música, y la U del grupo 2 que sí presenciaba música, es de 15. Eso quiere decir que 15 es la U que vamos a utilizar. Ahora, nos vamos a la tabla y como vemos, tanto en el eje X como Y, pues tenemos el tamaño de la muestra. Como en nuestro caso, ambas muestras tienen 10 muestras cada 10 de tamaño. Vamos a buscar la intersección de los dos tamaños de la muestra, en este caso 10, y vemos que es 23. ¿Qué quiere decir esto? Que como la U es menor al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, como tenemos aquí, dado que el valor U es menor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Ahora, por lo tanto, esto quiere decir que efectivamente el grupo experimental que tenía presencia de música sí obtuvo mayor relajación durante la prueba. Ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio. Bueno, el ejercicio dice así. Supongamos que un psicólogo quiere evaluar el efecto de una nueva técnica de meditación en la reducción del estrés. Se seleccionan dos grupos de participantes, uno que utiliza la nueva técnica de meditación y el otro que utiliza una técnica tradicional. Después de un mes se mide el nivel de estrés de cada participante utilizando una escala ordinal, por ejemplo del 1 al 10, con un nivel de significancia del 0.05. ¿Existe diferencia entre el nivel de estrés de los dos grupos? Bueno, lo primero que debemos hacer es el planteamiento de hipótesis, donde la hipótesis nula sería que no hay diferencia en los niveles de estrés entre los dos grupos, y la hipótesis alternativa, que es que hay una diferencia en los niveles de estrés entre los dos grupos. Después hay que combinar y ordenar las dos muestras en una sola serie de rangos. Como se puede ver acá, se toman las evaluaciones de ambos grupos y se ordenan de menor a mayor, asignando rangos desde 1 hasta n
que sería el total de observaciones. Y pues acá podemos ver como los rangos organizados. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular los estadísticos, que pues es reemplazando los datos de esta fórmula. Entonces así se vería eh, con los datos sustituidos, donde pues el tamaño de muestra 1 es 10 y el tamaño de muestra 2 sería 13. Como podemos ver acá, el resultado pues fue del grupo 1 de 124 y del grupo 2 de 20. Y como hay que escoger el valor menor, pues para tomar el valor de la prueba hay que escoger el menor valor entre estos dos grupos, entonces se escoge 20. Ahora pues lo que hay que hacer es encontrar el valor crítico, que se es de 33. Entonces pues ya lo que hay que hacer es eh, rechazar o no la hipótesis. Entonces pues como vemos que el valor U calculado es 20, que es menor que el valor crítico, que es 33, se rechaza la hipótesis nula. Esto pues indicaría que hay pues evidencia de una diferencia significativa entre los niveles de estrés de ambos grupos, es decir, los que utilizaron la técnica de meditación nueva a aquellos que utilizaron la técnica de meditación tradicional. Gracias.